Ya chicos, una vez que le tengamos las patitas dobladas, así, como están viendo con todos sus dobleces, en todas partes, le vamos a hacerle la parte de los cuernos. Vamos a coger estos alambres, que son los largos, y vamos a empezar a dibujar la parte de los cuernos de este bichito. Les vuelvo a decir, trabajemos con una foto. Yo me voy a basarme en una foto que estoy viendo, que es la foto que les voy a colocarle ahora. Voy a intentar simular los mismos cuernos, algo similar, ¿vale? Entonces me voy a ganar por aquí más o menos. Aquí nosotros los podemos hacer como queramos y del largo que nosotros queramos, ¿vale? Yo más o menos me voy a ganar por aquí. Voy a doblar así. Me voy a ganar con la punta de los alicates acá y voy a volver a doblar hacia adentro. Me voy a cerrar esta punta. Voy a colocar el alambre otra vez recto y voy a ir haciéndole varios así como dientecitos. Me voy a saltar por acá más o menos. Voy a hacer otro más. Esta vez se lo voy a hacer un poquito más grande. Y volvemos a repetir lo mismo. Otra vez se lo cerramos. Volvemos a colocar esto recto. Y voy a volver a separar más o menos así el ancho de un dedo más o menos, como referencia. Y aquí voy a hacerle otro más grande que este. Un poquito más grande. Así. Les vuelvo a decir chicos, los modelos de los cuernos de estos bichitos, si buscamos fotos se van a darse cuenta que son todos diferentes, no hay ninguno igual a otro. Así que los cuernos se los podemos hacer como nosotros queramos. Esto es para que se den cuenta cómo lo estoy haciendo yo y cómo lo pueden hacer ustedes también. Ya, una vez que lo tengamos así, bajarle 2 dedos de ancho más o menos. Yo me voy a separar una cosita así más o menos. Y voy a volver por aquí, voy a volver a hacer otro cuerno más, pero esta vez chiquitito. Lo volvemos a cerrar y volvemos a hacer esto mismo otra vez. Voy a dejarle aquí el ancho de un dedo, más o menos. Una cosa así. Voy a doblar. Voy a cerrar aquí, esta zona de acá. Así se lo voy a dejar yo. Y ahora obviamente esto, ahora nosotros le damos la forma que queremos, así. Y ahora para amarrar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente ahora. He intentado pasar esto por acá, pero no me ha gustado cómo ha quedado, así que he vuelto a colocar los alambres más o menos lo mejor que he podido. Vamos a coger alicate y vamos a llevar esto así. Y se lo vamos a doblar así. ¿Vale? Y se lo vamos a dejar una cosita así. Voy a pasar este alambre por aquí, por el agujerito. Y se lo vamos a ver para acá. Voy pasándolo muy despacito para no hacerle daño a la parte del ojo. Voy a meterle el avalorio, que este es para el ojo del bichito este. Vamos a intentar regular esto lo que más podamos. Esto lo voy a dejar así más o menos. Ahora ya esto le tenemos que darle más forma obviamente.
se lo vamos a presionar así, de esta forma, y aquí yo voy a hacerle un giro. Se lo voy a pasar así. Me voy a ganarme por aquí y le voy a hacerle un giro. Voy a apretar esta zona y este se lo voy a dejar ahí porque voy a usar estos mismos para hacer las antenitas de este bicho. Así que estas se las voy a dejar para acá, para atrás, de momento. Y ahora vamos a repetir esto mismo a este otro lado. Entonces vamos a calcular nosotros más o menos, vamos a hacer el doble este para que nos coincida más o menos así. Nos ganamos por aquí más o menos al frente del otro y hacemos lo mismo, una cosa así. Calculamos más o menos el mismo ancho que hicimos. Al ojo tampoco hace falta que quede igual, lo que les repito siempre. Así. Nos volvemos a ganar por acá otra vez, por al frente de la otra, más o menos iría por ahí. Lo doblamos, calculamos más o menos la misma distancia al ojo. Si queda un poquito más larga, un poquito más corta, pues tampoco pasa nada, así se queda. Volvemos a calcular el otro más o menos, la misma altura, por ahí más o menos, el ancho de un dedo. Una cosita así, al ojo. La doblamos. Y si se dan cuenta es prácticamente ir copiando la zona del frente, más o menos. Tampoco, lo vuelvo a decir, tampoco es necesario que quede exactamente igual, lo más similar posible. Calculamos lo que hicimos acá, 2 dedos de ancho más o menos. Nos ganamos por ahí más o menos con los alicates, doblamos otra vez y hacemos la otra punta, que es más chiquitita. Y ahora me gano así por encima de este para que queden los dos iguales a la misma altura, y por ahí hago el doble, por ahí. Patas para allá para que no molesten. Y ahora volvemos a repetir esto mismo. Pasamos ahora el alambre por aquí, por el agujerito, que lo vamos calculando más o menos que quede lo más similar posible. Es que lo tengamos por ahí más o menos, así. Le metemos el avalorio, se lo apretamos. Metemos el avalorio, se lo apretamos, giramos aquí, así, y le damos aquí una vuelta. Aquí yo voy a hacer un cambio de planes, entre comillas, ya que amarramos las antenitas así, ¿vale? Le voy a pasarle una de estas para acá, para este lado, así, y esto es para darle un poquito más de ancho a la parte del cuerno. Esto va a ir por aquí afuera, así. Esta parte, como les dije, se la vamos a dejar por afuera, y aquí para poder seguir con esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a darle aquí una vuelta, así,
y se lo voy a cortar por ahí. Voy a intentar dejarle el corte para abajo para que no se note y que quede por la parte de aquí abajo, y se lo voy a amarrar así. Y se lo voy a dejar así. A este lado repetimos lo mismo. Se la pasamos por la parte de afuera, doblamos aquí, giramos y me doy el corte por acá. Así ya me quedan los dos iguales, y esta zona queda un poquito más ancha que lo suyo. Lo que voy a hacer yo aquí es lo siguiente: voy a modelar esto más hacia acá, se lo voy a pegar lo que más pueda a esta parte de aquí del cuerno, así. Esto es lo que voy a hacer yo. Ustedes obviamente, como les dije, lo pueden dejar como ustedes quieran. Si ven, los cuernos de estos bichitos son bastante extraños así que yo esto se lo voy a dejar así. Voy a darle esa pequeña curvita así, y acá voy a hacer lo mismo. Se lo voy a pegar lo que más pueda aquí. Y se lo voy a modelar de esta forma. Así. Chicos, voy a volver a coger más o menos 1 metro de alambre. En este caso va a ser de 1 milímetro. Y voy a hacer lo siguiente: se lo voy a pasar por aquí. Como tengo espacio para meter los alambres por ahí, se lo voy a pasar por acá. Voy a calcular la mitad del alambre. Ya lo tengo pasado, ya más o menos está por la mitad. Me refiero a que las dos puntas estas están lo más similar posible. Y ahora, como sigo teniendo espacio en la parte del agujerito que está acá, se los voy a pasar para allá, para que me salgan por aquí. Así que voy a intentar pasar los alambres hasta el otro lado. Una vez que salgan por aquí, los voy a coger y se los voy a tirar. Vale, ya los tengo pasados ya, los alambres, que ahí he enganchado. Y ahora voy a separar un alambre para acá y el otro para el otro lado. Y con este vamos a ir forrando. Nos vamos a ganar así. Así. Y vamos a ir dándole vuelta a esto. Intentar que los alambres siempre estén los tres acostados. Me refiero a que estos tres siempre estén así. Nunca uno montado encima del otro. Que siempre estén los tres en fila. Porque de esa forma va a quedar más ancho la parte del cuerno de este bicho. Y obviamente se va a ver más bonito y con más presencia. Y vuelvo a decir, chicos, yo voy improvisando, voy intentando ver por dónde mierda pasar los alambres, porque tengo que parar muchas veces para pensar y decir, vale, ¿y ahora cómo lo hago? Y a veces es pensar un poquito y ya está. Me voy a saltar la parte de los cuernos, así que voy a seguir amarrando así. Van a quedar ciertos saltos en algunas partes, pero me da igual, así es el diseño del bichito. Así que voy a seguir haciendo esto mismo.
Sigo peinando para acá. Obviamente nosotros aquí vamos apretando la parte de las vueltas que damos, así queda más ancha y se ve mejor. Y vamos a ir dándole vuelta y vuelta. Me voy a saltar esta parte porque esto es lo mismo, seguimos enrollando así, nos saltamos esto así. Una vez que lleguemos acá, una vez que lleguemos a este lado, nos saltamos así y seguimos enrollando. Y acá lo mismo. Cuando llegue aquí les voy a decir cómo vamos a seguir amarrando. Ya chicos, he llegado ya a esta parte y como tengo el nudo este acá, no sé si seguir enrollándolo aquí o saltarme esto, así que yo se lo voy a seguir enrollando ahí encima y que quede así raro, así, que quede raro, mejor. Voy a seguir enrollando así y obviamente no lo voy a enrollarlo entero y se lo voy a dejar por ahí. Le voy a dejar ese cachito así y lo que me ha sobrado se lo voy a cortar. Le aprieto el corte y aquí ya tendría uno terminado, entre comillas. Y ahora hacemos lo mismo con este. Creo que esto se entendió, va a ir así y ya está. Tampoco tiene más misterio. Me salto esta parte.